Buenas noches, chicos. Verónica, buenas noches. ¿Cómo me copias? Bien, dice. Buenas noches, dice. Buenas noches. No sé qué pasaba. A ver, por favor, los que van conectándose, vamos registrando nuestros nombres en el chat para efectos de control de asistencia, chicos. ¿Ya? Bien. ¿Cómo están? Buenas noches a todos los que van ingresando. ¿Cómo me escuchan? Hola, hola. Buenas noches, licenciado. Le escucho yo perfectamente. Gracias. ¿Pueden visualizar la diapositiva? Sí, lo veo. Perfecto. Entonces vamos a ver de acomodarnos acá. Listo. Bien, a ver, mientras se van conectando, por favor, no olviden registrar sus nombres en el chat. ¿Ya? Vamos a tener dos sesiones de 40 minutos más una de otros 40 con un intervalo de 10. No olvidemos de que tenemos clases hasta las 10:25. ¿Cómo les ha ido en la primera clase? Bien nomás. No más, ¿qué ha faltado para que esté muy bien? Ha habido mucha interferencia en la señal. Ese es un problema, ¿no? Bien, a ver, vayamos repasando un poco lo que habíamos visto con respecto a los requisitos de la posesión, pero también hablando de los vicios de la posesión. No olviden que independientemente de definir la ¿Qué? posesión, las Pero características y más el demás, retrato. a Ahí ver, está, pues. chicos, sus Papá, pero. micrófonos, por favor, van a controlar. Pancito, sí, un medio pancito. A ver, a ver. Janina, tu micrófono, José, tu micrófono, Wilson, tu micrófono. Vayan controlando sus micrófonos, no los dejen abiertos, si no nos vamos a enterar de sus verdades. Bien, les decía que cuando hablamos de la posesión, establecimos que conforme al artículo 87 del Código Civil, la posesión venía a ser un poder de hecho que tiene una persona sobre un bien para usar, gozar del mismo sin ser dueño. Para que proceda esta posesión, dijimos, debe concurrir dos elementos constitutivos. ¿Quién se acuerda cuáles son? ¿Quién se acuerda cuáles son los dos elementos constitutivos de la posesión? El corpus y el animus. Muy bien, el corpus y el animus. El corpus también conocido como elemento, ¿como qué elemento? Cuerpo, material o corporal. Corporal, conocido como el elemento material de la posesión. Y el animus, conocido como el elemento Espiritual, dice. espiritual. ¿Y en qué consiste el elemento del animus? En la intención y voluntad del poseedor. Muy bien. En la intencionalidad, en la voluntad que tiene el poseedor de que el bien sobre el cual está ejerciendo posesión va a ser suyo. Esa intencionalidad de hacerse propietario. Perfecto. Para la procedencia, dijimos, de la posesión, se deben cumplir cuatro requisitos. Ahorita estamos retroalimentando. Esa posesión debe ser pacífica, debe ser pública, inequívoca, además de continua. ¿Quién podría definir en qué consistiría el ejercicio de una posesión pacífica? ¿Cómo tendría que ser esa posesión pacífica cumpliendo con uno de los requisitos que nos exige la norma? ¿Alguien por ahí? Mediante el diálogo, tal vez, Inge. A ver.
¿Qué se supone que yo ejerza una posesión pacífica de un bien? Tratando de llevarnos, buenas noches, Lice, como Buenas estábamos noches. hablando en la anterior clase, tratando de poder llevarnos bien cuando entramos a un bien, de tratar de llevarnos bien con todos los vecinos, más o menos. Exactamente, ¿no? Esa posesión tiene que ser tranquila, tiene que ser libre de cualquier acto de violencia, de agresividad. El ejercicio de esa posesión que la opinión pública, en este caso el vecindario, pueda advertir, esas relaciones de buena vecindad que llevamos como vecinos de un lado del otro lado, debe demostrar que esa posesión ha sido de lo más tranquila posible, libre de cualquier acto de violencia. El requisito de la posesión pública viene también de la mano del requisito de la posesión pacífica, toda vez que, conforme habíamos hablado en clase, ¿se acuerdan de la famosa fama, la posesión de Estado? ¿Qué pensarían ustedes si en cualquier momento ven un carro de mudanza, ven trasladarse a una persona? Lo más probable es que piensen que de pronto sea el dueño, quizás un inquilino, un anticresista, el nuevo vecino, ¿cierto? Pero lo está haciendo de frente a todos, si vale el término. Empieza a generar también esa relación de buena vecindad, buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? Si hay tienda por el barrio, como comúnmente ocurre, no se hace ningún problema, no hay ninguna posible actitud de esconderse, de ejercer la posesión de forma clandestina, oculta, para nada. Más al contrario, de cara a la sociedad, de cara al pueblo digo, al barrio, empiezo a participar de las reuniones que tiene la Junta Vecinal o la OTB, participo en esas reuniones, de pronto con el tiempo incluso llego a ser dirigente ocupando alguna cartera, cosas por el estilo, ¿cierto? Inequívoca, no debe haber error. ¿No? No debe haber error. ¿Cómo se demuestra que la posesión sea inequívoca? Sin que nadie venga a perturbar, a generar molestia sobre la posesión que yo tengo sobre ese bien. Que no venga alguien y me diga, ¿qué hace usted acá? Es mi propiedad, es mi inmueble, ¿cierto? Para no decir, no sabía que era tuya, me equivoqué, lo siento, no. Y uno de los requisitos, si no el principal ni el más importante, viene a ser la continuidad. Si ustedes están con el código en la mano, como me gustaría que estén, y revisan por referencia el artículo 138 del Código Civil, van a encontrar el subtítulo del artículo que dice usucapión decenal o extraordinaria, ¿ya? Y en la redacción de dicho artículo, con seguridad van a prever y van a poder leer que dice, la propiedad se adquiere por la sola posesión de un bien por 10 o más años. Cuando establecimos el requisito de la continuidad, dijimos que esta posesión, fuera de ser pacífica, fuera de ser pública, fuera de ser inequívoca, debía ser de forma continua, sin interrupción alguna por 10 o más años. Cuando se habla de la usucapión quinquenal, por ejemplo, la palabra quinquenal ya nos refleja un número aproximado que es 5 años. Quinque, 5 años. Decenal, 10 años, ¿cierto? Entonces, que estén además en el artículo 134 del Código Civil, que conlleva además, para hablar de usucapión quinquenal, que más adelante lo vamos a ver, habla de cumplir ciertos requisitos para prever el cumplimiento del plazo que el Código Civil prevé. Pero en síntesis, el requisito de la continuidad o de que la posesión debe ser continua nos va a establecer de que el ejercer la posesión sobre un bien tiene que ser que una vez iniciado no haya sufrido ninguna interrupción ni corte en el ejercicio de la posesión, valga la redundancia. Estamos.
Lo habíamos hablado ya en clase. Después de los requisitos, establecimos que había un lado antónimo, un lado contrario a lo que establecían los requisitos, y estos se conocen como vicios de la posesión, ¿ya? Vicios de la posesión. Estos vicios pretenden invalidar la pretensión del poseedor de en algún momento hacerse dueño del bien o del inmueble sobre el que ha ejercido la posesión. El poseedor que, concluyendo los elementos corpus y el elemento animus, la intencionalidad de hacerse dueño, cumpla con todos los requisitos, como vamos a ver después de terminar este temita en la tercera sesión, imagino, vamos a ver y revisar una jurisprudencia sobre lo que es la posesión. Y se van a dar cuenta que todo lo que estamos hablando acá en clase es como interpretan y expresan su criterio para tomar una decisión final los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces decíamos, para respaldar, para corroborar la posesión, independientemente de los elementos constitutivos, deben concurrir los requisitos. Y si se acuerdan en clase les dije, es ciertamente fácil darse cuenta cuando uno va a llegar a un proceso judicial, seguramente demandando la usucapión como una forma de adquirir la propiedad. La parte demandante, chicos, la parte demandante debe comprobar, debe respaldar, debe apuntalar su demanda con todos los elementos de prueba que la ley permita, pero demostrando no solo que han concurrido los elementos constitutivos corpus y ánimos, sino también que se han cumplido cada uno de los requisitos que la ley exige. Pacífica, pública, inequívoca y continua, cualquiera sea el orden. Pero independientemente de ello, y conforme lo habíamos revisado en la Constitución Política del Estado, si se acuerdan, ¿no? El artículo 56 de la Constitución, si bien es cierto que garantiza el derecho a la propiedad privada, condiciona esta garantía a la propiedad privada. ¿Quién se acuerda? ¿Qué condiciones nos pone la Constitución como norma suprema? Fuera de decirnos que garantiza la propiedad privada. ¿Quién se acuerda? Que Doctor, cumpla creo con que es una el que función reincide social. A ver, 10 años. vamos a levantar la manito y yo les voy a ceder la palabra. A ver, nos hablaba creo que Guaira y Leonardo, creo. A ver, usen la manito. Sí, licenciado. A ver, Leonardo, adelante. Después Guaira. Si no mal recuerdo, es los 10 años, ¿no? Continuos, licenciado. ¿Ya? Vale, eso establece el 138 del Código Civil. Guaira, adelante, ¿qué dices? Que cumpla una función social y que no afecte al interés colectivo. Excelente, muy bien. Sí, la Constitución Política del Estado como norma suprema nos dice que el Estado garantiza el derecho a la propiedad privada siempre y cuando ésta cumpla una función social. Pero además nos manda a que este ejercicio de este derecho debe ser realizado de acuerdo al interés colectivo, o dicho de otro modo, como lo ha manifestado Aira. Pero el Código Civil, cuando hablamos de la usucapión decenal, nos dice que el requisito para invocar la usucapión decenal básicamente es estar en posesión del bien por 10 o más años. Fíjense entonces que hay una serie de formalidades, exigencias y requisitos que se deben cumplir en el momento en que una persona quiera incoar, quiera plantear una demanda de usucapión, cuya base va a ser la posesión definitivamente, con el objetivo o con la intención de hacerse propietario.
voluntario. ¿Ya? Eso es lo que va a usar, dijimos en clase, la parte demandante. Allá cuando ustedes patrocinen a la parte actora, a la parte que va a demandar una usucapión en base a la posesión para adquirir la propiedad de un bien. Pero la parte demandada, que con seguridad o muy probablemente van a ser los propietarios, sus herederos o presuntos herederos, además de presuntos interesados contra quienes se va a demandar, ¿no? Esto como ejemplo nada más les pongo, y vamos a ver en la jurisprudencia cómo se maneja este tema. Lo que va a hacer es hacer el uso de estos vicios que ustedes ven en pantalla. ¿Y cuáles son estos vicios con los que se pretende invalidar la posesión? Los requisitos respaldan, tienen la intención de validar la posesión. Los vicios hacen lo contrario, buscan invalidar la posesión, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, son antónimos. El requisito de una posesión pacífica tiene como vicio una posesión Violenta. violenta, muy bien. El requisito de la posesión, de que la posesión debe ser pública, tiene como vicio que la posesión ha sido Clandestina. clandestina. El requisito de que la posesión debe ser inequívoca, tiene como vicio que debe ser equívoca. Y el requisito de que la posesión debe ser continua, tiene como vicio la posesión discontinua. ¿Se dan cuenta? Entonces, imaginariamente, colóquense ustedes del lado que mejor les agrade. Abogados o abogadas de la parte demandante o abogadas y abogados de la parte demandada. Como parte demandada, porque ya explicamos qué es lo que va a hacer la parte demandante, van a buscar respaldar y comprobar la concurrencia de estos vicios que ustedes ven en pantalla. Van a utilizar los elementos de prueba que la ley les franquee para que ustedes puedan, en juicio, ¿no?, establecer frente a la autoridad judicial que esa posesión ha sido viciada y que por tanto la demanda que pretende incoar, que pretende seguir la parte interesada, pues está viciada en su validez legal. Porque ha sido violenta, dirán, porque ha sido clandestina, porque ha sido equívoca o porque ha sido totalmente discontinua. Ha habido interrupciones, ha habido cortes, no ha ejercido la posesión de la manera que la ley exige. ¿Estamos? Entonces, para no explotar mucho su memoria, si ustedes manejan cuáles son los requisitos, automáticamente manejan cuáles son los vicios, porque son lo contrario. Los requisitos pretenden validar la posesión para posteriormente hacer de que el demandante adquiera la propiedad por haber poseído, por haber sido poseedor. En cambio, los vicios lo que buscan es desvirtuar a los requisitos e invalidar la posesión que pretende el poseedor, en referencia a que ustedes, como abogados de la parte demandada, tendrán que fundamentar, tendrán que respaldar y tendrán que comprobar que esa posesión ha estado viciada por violenta, por clandestina, por equívoca o por discontinuidad. ¿Ya? Saben que cualquier duda que tengan, chicos, no hay problema, me corta. Bien, ahora, hemos estado hablando de ejemplos sobre bienes inmuebles, ¿no? Veremos qué pasa con referencia a la posesión de bienes muebles. Ya ustedes saben cuáles son los bienes muebles. El Código Civil, conforme ustedes pueden ver en la diapositiva, establece que la posesión de buena fe sobre los bienes muebles vale por título de propiedad, salvo que exista una prueba que demuestre lo contrario. A eso se refiere cuando dice salva la prueba contraria, ¿no ve? Salva
entender que esa posesión de buena fe valga como título sobre los bienes muebles, pero tiene que haber prueba contundente y así lo establece en el artículo 101, 103, 105, 110 y 306 del Código Civil como referencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la posesión de buena fe sobre bienes muebles hacen presumir que esa posesión sobre ese bien mueble vale por título. ¿Se acuerdan que hablamos de los bienes muebles sujetos a registro y los bienes muebles no sujetos a registro? Y establecimos que los bienes muebles sujetos a registro son aquellos que cuentan con alguna oficina, con alguna institución que tiene por misión llevar los registros de estos bienes. Cuando hablamos de bienes inmuebles, ¿dónde se registran? ¿Dónde se registran los bienes inmuebles? En Derecho. derechos reales. En derechos reales, en la oficina de derechos reales. Que dicho sea de paso, es la única institución o la única oficina, valga la redundancia, que tiene por finalidad registrar el derecho propietario sobre bienes inmuebles. Los vehículos, ¿qué tipo de bienes son? Inmuebles. Bienes, Automotores. bienes muebles, los vehículos, ¿no? Muebles. Perfecto. ¿Los vehículos son bienes muebles sujetos a registro o no? ¿Hay algún lugar donde se registran los vehículos Sí, o no? dice en RUAT, ¿Y dónde es eso? en la alcaldía, En la alcaldía. Además de registrarse, ¿dónde? en tránsito. En tránsito. Entonces son bienes muebles sujetos a registro. ¿Las bicicletas tienen un registro? No, ¿No se registran en ningún lado? no se registra, dice. Y si una persona, por cualquier circunstancia, ejerce posesión sobre una bicicleta que no es suya, digamos, que no es suya, por alguna circunstancia, se ha encontrado, le han dejado a guardar, qué sé yo, ¿no? La bicicleta es un bien mueble no sujeto a registro. Perfecto, como lo han dicho ustedes. El solo hecho de verme usarla, manejarla, lavarla, cambiarle llantas, hacerla arreglar, podría hacer presumir que tengo el derecho propietario sobre ese bien, que es la bicicleta, o no. Sí, Sí, por eso es que dice, la posesión de buena fe sobre los bienes muebles puede valer por título de propiedad. Quien tenga en su poder, conforme dice la diapositiva, un bien mueble corporal, hace presumir sobre dicha cosa el derecho de propiedad. Es decir, que en materia de bienes muebles, hablando de posesión, esta vale por título, salvo prueba en contrario. ¿Ya? Ahora, ¿quién se acuerda qué es la detentación? Lo habíamos ya visto en clase de alguna manera. Mira la detentación. ¿Se acuerdan? ¿O no? Listo, noches. Adelante. La detentación es
a aquella que se llega a posesionar de una propiedad a pesar de que tiene un contrato, bajo un contrato. Muy bien, Vanessa. ¿Alguien más? Es decir, como un alquiler de casa y se quiere apropiar, pero aún así tiene un contrato. Eso. Perfecto. Bueno, también puede ser, Licen, de que una persona sin tener una propiedad puede, sin autorización de alguien, puede adquirírselo, ¿no? Entonces, de irse directamente posesionarse en una casa, algo sin que nadie le autorice. Ya. Todo comentario nos sirve. Escúchenme bien. La posesión, el poder de hecho que una persona ejerce sobre un bien y que tiene la facultad de usar y gozar sobre ese bien que no le pertenece. Ese poseedor, chicos, requiere de la existencia de algún contrato, de algún documento para tener la calidad de poseedor o simplemente ejerce el derecho de hecho. ¿Qué dice? ¿Necesita de algún documento, de algún contrato con el propietario del bien para ser considerado poseedor o no? ¿O simplemente ejerce la posesión? Solo ejerce la posesión. Solo ejerce la posesión. Muy bien, Roland. De ahí que la definición, reitero, de posesión es que es un poder de hecho. Perfecto. Como decía Vanessa y como complementaba Lina, el detentador, chicos, la persona considerada detentador, para ser tal, para ser denominado detentador, requiere de la existencia de un contrato. Un contrato de alquiler por medio del cual yo le otorgue a una persona en alquiler mi propiedad por un plazo determinado y por un canon o renta de alquiler determinado también por acuerdo de partes, va a ser considerado este denominado inquilino o arrendatario, como se diga, va a ser considerado detentador o va a ser considerado poseedor. ¿Qué cree? Detentado. Detentador Lic. Detentador. ¿Qué es lo que le va a dar esa calidad de detentador? Que el poseedor le está dando un contrato, ¿no? Exactamente. El detentador, chicos, siempre va a estar sujeto a un contrato. Si yo tomo la decisión de darle en alquiler mi casa a alguien, a esa persona que le estoy dando en alquiler se llama inquilino. Hay un contrato que le da la calidad de inquilino. Si yo tomo la decisión de darle a una persona mi casa en anticrético, ¿cierto? En anticrético, esa persona va a tener la calidad de ¿qué? De anticrecista. Hay un contrato de por medio que le da la calidad de anticrecista, por tanto, detentador. Si yo le entrego mi inmueble a X persona con el objetivo de que me la cuide y firmamos el contrato para que esta persona me la cuide, riegue mis plantas, cuide el inmueble, ¿es poseedor o es detentador? Detentador Lic. Detentador. No se olviden, pregunta de examen. ¿Sí? Entonces,
¿Cuál es la diferencia entre el detentador y el poseedor? La diferencia es que el detentador tiene un contrato de por medio. Muy bien. Y habiendo un contrato de por medio, ¿existirá el elemento animus o no? Es decir, sabiendo que es inquilino, sabiendo o es antigresista o sabiendo que es un cuidador sujeto a un contrato, él podrá pensar en la intención de hacerse propietario de ese bien o no. Es- ¿Podrá hacerlo o no? No, dicen. No, ¿cierto? No, porque en el contrato están plasmadas las condiciones en las cuales él asumió la calidad de inquilino, anticresista, cuidador, por tanto, detentador. Entonces, la ley no va a reconocer que en algún momento este detentador, mientras el contrato esté vigente, se transforme en poseedor. ¿Cierto? Contrato vigente, detentador. Ahora, lo que ustedes ven en la diapositiva, en pantalla, dice transformación de la detentación en posesión. ¿Qué nos está diciendo? De pronto yo reformulo y lo hago pregunta. ¿Es posible que la detentación se transforme en posesión? Y el Código Civil nos dice sí. ¿Cuándo? Cuando quien comenzó siendo detentador no puede adquirir la posesión mientras su título no se cambie. Cuando habla de título, habla del contrato. Entonces dice, mientras el contrato esté vigente, el título esté vigente, siempre va a ser detentador, ¿no? Por eso dice, quien comenzó siendo detentador no puede adquirir la posesión mientras su título no cambie, es decir, el título de detentador, sea por causa proveniente de un tercero o por su propia oposición frente al poseedor, por cuenta de quien detentaba la cosa, alegando un derecho real, claro, inquilino, anticresista o cuidador. Pero si ese contrato vence, llega a su término final, su plazo termina, no se renueva y el propietario no aparece más, el inquilino antiquecista empieza a continuar la posesión del bien en calidad de detentador o en calidad de poseedor. En calidad de poseedor, dicen. En calidad de poseedor. ¿Por qué? Porque ese contrato, ese llamado título por el cual se le consideraba inquilino, anticresista, cuidador, ha vencido. El plazo ha terminado, propietario no ha renovado y es más, no apareció más el propietario. A partir del vencimiento de ese contrato que le daba la calidad de detentador al inquilino, al anticresista o al cuidador, a partir de esa fecha de vencimiento, el que fue inquilino, anticresista o cuidador empieza a ejercer la posesión. El plazo de posesión se va a cumplir una vez que ese contrato o título, como dice la norma, haya concluido, haya vencido, haya terminado. De ahí que la detentación sí puede transformarse en posesión. ¿Estamos? ¿Está claro? Bien. Ahora, ¿qué entendemos por tolerancia? ¿Qué es tolerancia? Sé tolerante, decimos, tienes que tener más tolerancia, no eres nada tolerante. ¿A qué nos referimos? Tal vez el tiempo que puede esperar uno,
Paciencia, ¿puede ser? Sí, paciencia, tal vez. Muy bien. Tolerar puede ser algo así como ser permisivo, dar permiso, ¿o no? ¿O no puede ser? ¿Qué dice? Mm, dar permiso, dice así, significa, Sí, no sé. una especie de dar permiso, ser permisivo. eh, Sí, sí, puede ser sí, eso. un ejemplito rápido. Yo tengo mi casa al lado de, a ver, de Leonardo, ¿no? Tengo el garaje, pero no tengo vehículo. Leonardo es mi vecino, no tiene garaje, pero sí tiene vehículo y su vehículo duerme en la calle porque no tiene dónde guardar. Y un buen día de esos me pide y me dice, vecino, Osman, mira que como no está usando el garaje, no sé si puede tolerar, darme permiso para poder guardar. Le prometo que voy a guardar temprano y voy a sacar temprano, no sea malito. Bueno, yo como propietario le digo, bueno, no estoy usándolo, claro que sí. Leonardo, puedes usarlo. Y pasan meses, puede pasar año. Leonardo podrá alegar que ha estado en posesión o simplemente ha sido un acto de tolerancia permitido por mí, que soy el propietario del garaje. ¿Qué creen? Un acto de tolerancia, Lick. Nada más. Por eso que el Código Civil establece en el artículo 90, si ustedes están en su código, lo que ven en pantalla, dice, los actos de tolerancia no pueden servir de fundamento para adquirir la posesión o alegar la posesión de un bien. ¿Por qué? Porque han sido permitidos, han sido autorizados, han sido bajo el permiso del propietario, ¿ya? Los actos de tolerancia no sirven de fundamento para alegar posesión, que quede claro. Está en el artículo 90 del Código Civil. Además, en el artículo 89 está la transformación de la detentación en posesión. Y ya saben cuál es el fundamento. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿O está claro? Cualquier duda, chicos. Hay Denise, Pamela, Janina, Guaira, Wilson, Ronald, Elizabeth, Mariana, Verónica. ¿Una pregunta o está Bernardo, claro? A ver, Ron, tengo una duda con respecto a lo de la tolerancia. a ver, Cuando un contrato ha llegado a caducar, ha llegado a tener su fin, ya. ¿qué tiempo de tolerancia se puede llegar a tener para que la otra persona, el propietario, llegue a aparecer? Ah, ya. Bueno, ese ya viene a ser un tema de vencimiento de plazos de contratos. Y tu pregunta es, ¿qué tiempo se debe esperar para que el propietario, digamos, venga, aparezca de nuevo? ¿Cierto? En realidad, un plazo de renovación en algún contrato, la ley no establece. Si se trata de contratos de alquiler, se entiende que una vez vencido el plazo, ese contrato debe ser inmediatamente renovado. ¿Por qué? Porque hay una fecha de inicio y hay una fecha de fin. Si se trata de un contrato de anticrético, lo propio. Debe haber una fecha de inicio y debe haber una fecha de fin. ¿Estamos? Ahora, el acuerdo de partes puede establecer que aparezco después de 2, 3 meses y renovamos el contrato con la fecha del día siguiente en que ha vencido el anterior contrato. Ya eso está sujeto a convenio de partes. Bien, vamos a hacer lo siguiente, chicos. Se va a terminar la sesión y enseguida les paso el nuevo enlace. ¿Está bien?